Pues a ver, aquí nada más rápidamente voy a colocar lo que vimos la sesión anterior, que comenzamos a ver series con términos. De signos alternados. Y en este caso, pues comenzamos a ver construcciones de esta forma. La serie desde 1 hasta infinito, eh, del, de una potencia de -1 elevado a la n, más 1, más 2, menos 1, menos 3 a la n. No importa, de todos modos es el mismo proceso porque al final de cuentas es -1 por el término an. Aquí consideramos que an pues es un término mayor a 0. Bien, entonces habíamos visto que estas son series alternadas, series con términos de signos alternados, y mostramos el criterio de convergencia. El criterio de Leibniz, que pues tenía dos partes. Si el término an es mayor que el término an más 1, y además el límite cuando n tiende a infinito de an es igual a 0, si estas dos condiciones se cumplían, entonces teníamos convergencia en la serie, ¿sí? Tomando en consideración pues que el signo negativo pues, lo tenemos que remover de la serie y solo consideramos la parte de an para realizar la prueba para este criterio. De hecho vimos dos series, una con raíz, con una raíz cuadrada por ahí, y la serie armónica alternada. Nos dimos cuenta que la serie armónica alternada sí converge, a diferencia de la serie armónica que conocimos hace unas clases. Bueno, vamos a ver un último ejemplo. En este caso, voy a utilizar una serie más simple que la del ejemplo anterior. Y con esto vamos a dar pie a una extensión del criterio del cociente, pero a partir de valores absolutos. Porque eso nos va a servir para lo que conoceremos un poquito más adelante el día de hoy como series de potencias. Bien, pues a ver, en este caso la serie que vamos a trabajar es esta. La serie desde n igual a 1 y que tiene esta forma. Entonces, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de -1 a la n más 1 por n entre 2 a la n más 5. Pongo aquí la misma pregunta de siempre. ¿Converge o diverge? Para saber cuál es su característica, cuál es su naturaleza, pues necesito verificar los dos criterios que acabamos de recordar. Que el término an es mayor que el término an más 1 y que el límite cuando n tiende a infinito de an sea igual a 0. Entonces, recordemos que con cualquiera de los dos que no se cumplan, la serie entonces va a ser divergente. Generalmente,
pues, podemos iniciar por el límite porque es el más sencillo de probar. En algunas series, en otras no es tan sencillo. Pero en este caso, pues vamos a probar los dos criterios, aunque pues, se van a dar cuenta que ninguno de los dos cumple. Con uno que ya mostremos que no se cumplen, pues ya concluimos que la serie es divergente. Pero pues quiero mostrar los dos para que vean el caso en el que ninguno de los dos se va a cumplir. Entonces, por un lado, en este caso a la izquierda, voy a tomar la primera condición. Y entonces el término AN pues vendría siendo este. Bien, si tomo el término AN menos 1, AN más 1, no menos 1, AN más 1, pues recuerden que donde está N, sustituyen N más 1. Que nos quedaría de esta forma. Y entonces nuestra desigualdad debe ser esta. El término AN tendría que ser mayor que el término AN más 1, que en este caso es 2N más 7. Ya una vez reduciendo este denominador, pues nos queda 2N más 7. Bien, pues entonces tenemos aquí una fracción, un par de fracciones que tenemos que comparar y pues este sentido de la desigualdad se debe conservar para que podamos satisfacer la primera parte del criterio de Leibniz para la convergencia de este tipo de series. Entonces, pues hacemos lo que comentamos la sesión anterior. Si tengo un par de fracciones que se están comparando, pues aplicamos los términos cruzados. Entonces hago el producto cruzado de este por este, para que me quede aquí abajo. Y hago el producto cruzado de este por este, para que me quede por acá abajo. Bueno, desarrollo rápidamente. Esto me va a quedar como 2n cuadrada más 7n. Y el desarrollo del producto de este par de binomios, pues nos quedaría 2n cuadrada más 5n más 2n más 5. Entonces puedo reducir aquí el 5n más 2n. Para que nos quede 7n más 5. Bien. Entonces aquí recordamos que el sentido de la desigualdad es este. Es este. Y es este. A ver, díganme, ¿se satisface que el término n sea mayor que el término n más 1? No se satisface, exactamente. Esto no es cierto. Y todo por este más 5. Si ese más 5 estuviera del lado izquierdo, pues sí, no hay ningún problema y se cumple la primera parte del criterio. Pero al momento de comparar las fracciones por el algoritmo que conocemos, encontramos que pues el número a la derecha es mayor que el de la izquierda, lo cual contradice lo que en un inicio debemos cumplir. Entonces, en este caso aquí ustedes pueden darse cuenta que la primera parte del criterio no se cumple. Con esto ya podríamos decir
que la serie no converge. En este caso la serie va a ser divergente. Y de hecho lo podemos constatar con la segunda parte, que vendría siendo calcular el límite cuando n tiende a infinito del término n. Pues vamos a probar entonces la segunda parte, que en este caso es el límite cuando n tiende a infinito del término a n, que en este caso vendría siendo n entre 2n más 5. Bien, pues aplicamos el método para calcular límites a infinito. Divido el numerador entre n, pues me queda 1. Divido el denominador entre n, pues me queda 2 más 5 sobre n. Cuando evaluamos el límite, obtenemos un medio. Y obviamente un medio, pues es diferente de 0. Y entonces, aquí pues nos damos cuenta que esta segunda parte del criterio tampoco se cumple. Recuerden que hay ocasiones en las cuales, dependiendo de la naturaleza de la serie, un criterio sí se puede cumplir, pero el otro no se puede cumplir. Y entonces ahí es donde tendríamos que concluir que de todos modos la serie diverge, la serie no converge en este caso. Entonces ya nada más por aquí abajo. Con esto concluimos que la serie diverge. Y listo. Ya tenemos la conclusión de este ejemplo. Pues bien, en este caso, el criterio pues, lo podemos utilizar siempre y cuando tengamos la certeza de que la serie nos va a generar términos con signos positivos y negativos. Es decir, 1 y 1, 1 y 1, así como en un cruce de tránsito, siempre pasan 1 y 1. Entonces, ¿qué sucede cuando no podemos asegurar algo así? ¿Qué sucede cuando tenemos situaciones en las cuales se nos presenta una serie como esta? La serie desde n igual a 1 hasta infinito del coseno de n entre la raíz de n. Entre la raíz cúbica de n. Ahí está. A ver, pregunta. Cuando evaluamos esta serie, ¿tendrá signos alternados? Es decir, cuando ponemos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4 y así sucesivamente, ¿tendrá signos alternados? A ver, vamos a ver si tiene signos alternados. Tomen una calculadora que tengan ahí a la mano. Y entonces evaluemos el coseno de 1 entre la raíz cúbica de 1. La raíz cúbica, la raíz cuadrada de 1 al cubo. Más el coseno de 2 entre la raíz cuadrada de 2 al cubo. Y así nos vamos. Con 3 términos va a ser suficiente.
El coseno de 3 entre la raíz de 3 al cubo. Aquí tienen que evaluar en radianes, ¿eh? No es 1 grado, 2 grados, 3 grados. No, es en radianes. ¿Cuánto les da el coseno de 1 de un radián? Vale. 0.54. Ahora, ¿cuánto les da el coseno de 2 radianes entre la raíz de 2 al cubo, entre la raíz de 8? Menos 0.14. Ahora, ¿cuánto les da el coseno de 3 entre la raíz cuadrada de 3 al cubo? Entre la raíz de 27. Menos 0.19. Y así nos vamos. Pues ya con esto es suficiente. Porque aquí nos damos cuenta que el primero es positivo, el segundo es negativo y aquí ya todo se muere. Porque ya no es una serie con signos alternados. Con un solo par de términos que nosotros encontremos que son o positivo positivo o negativo negativo, ya con eso pues ya no es una serie de signos alternados y ya no podemos utilizar el criterio de hace un rato, el criterio de Leibniz. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es mostrar un criterio, bueno, no, como tal no criterio, más bien la característica de convergencia con valor absoluto. Y ya que tenemos esa característica, pues podríamos usar los criterios anteriores que hemos visto que se utilizan para términos positivos, porque a final de cuentas, cuando estamos trabajando con valores absolutos, terminamos trabajando con valores positivos y podemos aplicar cualquiera de los criterios que hemos visto anteriormente. Pues bueno, a ver. Aquí tenemos esta característica. Si tenemos la serie del valor absoluto de AN como una serie convergente, es decir, si esta serie es convergente, entonces la serie sin valor absoluto también converge. Bueno, una forma de probarlo es utilizando las sumas parciales de la serie y verificando qué es lo que está sucediendo con ellas. Bueno, ahora, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. AN tiene signos cualquiera, tiene cualquier signo. Entonces puede ser positivo o puede ser negativo. Bueno, entonces, con base en eso, ¿ustedes están de acuerdo que si AN tiene cualquier signo, ya sea positivo o negativo, pues entonces el valor absoluto de AN tendría que ser mayor o igual que AN? Si son iguales, pues quiere decir que AN tiene signo positivo. Pero si el valor absoluto es mayor, pues significa que AN tiene signo negativo. ¿Sí están de acuerdo? Bueno.
Debajo nada más un poquito, el primer renglón. Entonces, si ahora en esta desigualdad sumo a ambos lados el valor absoluto, pues es un término que estoy sumando y pues no tengo por qué afectar el sentido de la desigualdad. Me sigue quedando de esta forma. Lo que puedo hacer pues es reducir los términos. Y pues me queda que la suma del término AN más su valor absoluto es menor o igual que 2 veces el valor absoluto de n. Si el término AN tiene signo positivo, pues son iguales, pero si tiene signo negativo, entonces esta suma me va a devolver 0. Bueno. A ver, con base en esto voy a sacar precisamente esa característica. Entonces, ya sabemos que 2 veces la suma del valor absoluto del término es mayor o igual que el término más su valor absoluto, y pues esta tendría que ser mayor o igual que 0. Porque recordemos, si este es positivo, pues este siempre va a ser positivo, me va a quedar el término de acá. Pero si este es un término negativo y este es un término positivo, pues entonces van a tener la misma magnitud, van a ser inversos aditivos y el resultado que me va a quedar pues vendría siendo 0. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí queda clara esta idea? Vale. Pues entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar las sumas de las series, las sumas parciales. Voy a decir que Sn pues es la suma de todos los términos sin el valor absoluto. Así sucesivamente. Bueno, y voy a decir que Zn es la suma de todos los términos, pero con valor absoluto. Y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a sumar la suma de Sn con la suma de Zn, con la suma Zn. Entonces, sumo estos dos términos, Sn y Zn, y pues en consecuencia lo que tendría es A1 más su valor absoluto, más A2 más su valor absoluto, más A3 más su valor absoluto, y así nos vamos sucesivamente, porque estaríamos sumando pues, los términos de Sn más los términos de Zn, y pues hasta podríamos agruparlos. Este, y así sucesivamente. Bueno, ahora, recordemos pues lo que tenemos aquí arriba. Esta parte. Me dice que la suma de un término AN más su valor absoluto, pues es menor que 2AN. Y ustedes pueden observar que aquí lo tenemos. Tengo la suma de A1 más su valor absoluto, la suma de A2 más su valor absoluto, y así sucesivamente por acá, en los puntos suspensivos. Entonces, aquí lo que tendríamos es lo siguiente. Tomando en cuenta esto, resulta que la suma de Sn más Zn ahora tendría que ser menor o igual que 2 veces el valor absoluto de A1. Si yo tomo en cuenta esta parte, cuando n es igual a 1, pues A1 más su valor absoluto tendríamos que es menor o igual que 2 valor absoluto de A1.
puedo tomar también en cuenta para el siguiente término y para el siguiente y así sucesivamente. Bueno, eso quiere decir que ustedes pueden observar que cada uno de los términos de valor absoluto en esta última expresión, le subo un poquito, cada uno de estos términos, pues es el término de la suma de valores absolutos, pero multiplicada por 2. Es decir, yo puedo tener esto, factorizo el 2 y lo que me quedan aquí son las sumas de valores absolutos. Así sucesivamente. Que en un inicio habíamos dicho que era Zn. Entonces, Sn más Zn tendría que ser menor o igual que 2 veces la suma Zn, que es la suma de los valores absolutos. Bien, con esto nos estamos dando cuenta que las sumas tienen una cota superior. La suma de estas dos debe tener una cota superior, que sería 2 veces Zn. En el caso de que Sn tenga signos positivos más Zn, que son puros positivos, pues el resultado sería 2Zn. Y ahora viene la contraparte de lo que habíamos dicho aquí arriba. ¿Qué sucede cuando ahora me fijo en la suma de AN más su valor absoluto? Pues resulta que esa suma va a ser mayor que 0, por lo que les había comentado. Si AN es positivo más su valor absoluto, sigue siendo positivo. Si AN es negativo más su valor absoluto, tendríamos 0 de resultado. Entonces, este término forzosamente tendría que ser mayor o igual a 0. Este término también tendría que ser mayor o igual a 0. A3 más su valor absoluto tendría que ser mayor a 0. AN más su valor absoluto tendría que ser mayor a 0. Con eso podemos concluir que la suma entre Sn y Zn se encuentra entre 0 y 2Zn. Y entonces podemos observar que estas dos están acotadas. La suma de esas dos está acotada. Tiene cotas inferiores a partir de 0 y todos los negativos, y tiene cotas superiores a partir de 2Zn en adelante. Bueno, y recordemos lo que vimos de la álgebra de series. Aquí el criterio nos dijo en un inicio: si la serie de valores absolutos es convergente, pues entonces debemos tener una serie sin valores absolutos también convergente. Bien. A ver, aquí. Esta, pues es la suma de valores absolutos. Entonces, esta es la serie convergente. Como la suma de Sn y Zn se encuentra acotada, pues resulta que toda esta suma también es convergente. Y de acuerdo a lo que vimos en álgebra de series, si yo sumo dos series convergentes, me devuelve otra serie convergente. Entonces, aquí estoy sumando dos series. El resultado, por esta cuestión, sabemos que es convergente. Uno de los sumandos, en este caso Zn, es convergente. Por lo tanto, Sn también debe ser convergente. Y entonces tenemos aquí una forma en la cual una serie con el signo que sea, los términos van a tener los signos que ustedes quieran.
le podemos aplicar su valor absoluto y si mostramos que la serie de valores absolutos converge, pues nuestra serie original, con signos en la posición que sea, también va a converger. Entonces, ¿qué utilidad tendría saber que si la serie de valores absolutos converge, entonces la serie con los signos cualquiera también va a converger? Pues que podemos calcular el límite cuando n tiende a infinito del término an más 1 entre an. Sabemos que ese es el criterio del cociente para términos positivos. Si este límite es menor a 1, pues entonces la serie va a converger. Y con esto, pues tenemos la herramienta de que podemos tomar los valores absolutos de los términos, el cociente de valores absolutos, y probar el criterio del cociente. Entonces, la serie que vimos hace un rato, podemos utilizar el criterio del cociente para determinar si converge o no converge, de acuerdo a cómo lo tenemos estipulado en el criterio del cociente. Solo tomamos los valores absolutos y con eso ya podemos determinar si existe o no existe convergencia. Incluso podemos tomar el criterio de comparación. Y con el criterio de comparación, que también es entre términos positivos, para series de términos positivos, utilizando los valores absolutos, pues podemos encontrar precisamente que va a existir la convergencia o no, si es que la serie de valores absolutos converge o no. Entonces, aquí tengo lo que serían las series de potencias. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño ajuste a lo que vendría siendo la notación de la serie, porque las series de potencias son construcciones que podemos tomar en consideración de la siguiente manera. Voy a tener un término A0 más un término A1 por X menos C más un término A2 por X menos C al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, en forma compacta, las series de potencias las podemos representar mediante la serie desde n igual a 0 hasta infinito de an por x menos c elevado a la n. Tomando en cuenta que x pertenece a los reales. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues es como un polinomio con términos infinitos, un polinomio de grado infinito, porque tengo la potencia de x menos algo. Este número c, pues es el centro desde donde se va a comenzar a moverse la serie, y pues ese número puede ser 0, 1, cualquier número real. En realidad es una constante, puede ser cualquier número real. Si por ejemplo es 0, pues tendríamos el polinomio a0 más a1x más a2x cuadrada más a3x cúbica, así sucesivamente, y la podemos escribir como la serie a n x a la n, que es como ustedes conocieron una forma de representar a los polinomios, solo que aquí pues n tendería a infinito. Ahora, le pongo n igual a 0, aquí tengo que hacer ese ajuste, pues porque debo incluir la potencia 0, al ser un polinomio debo incluir el término independiente
con una potencia de x a la 0, y como x pertenece al conjunto de los números reales, este término se puede representar de esta manera. Y si x, que es un real, le doy el valor de 0, pues caigo en la indeterminación de 0 a la 0. Por eso es que aquí, primero, estoy ajustando la notación de series desde n igual a 0 para incluir el término independiente sin necesidad de caer en esto. Entonces, por eso es que estoy haciendo este pequeño ajuste. Bueno, pues estas son las series de potencias. Y como les digo, o sea, es como un polinomio. Al final de cuentas es un polinomio. Aquí lo que vamos a tener que contemplar no solamente es la convergencia de a n, sino también la convergencia con los reales. Dense cuenta que en las series anteriores solo habíamos tomado en consideración la variable n, que es la función sobre los números naturales. Pero aquí ya estamos incluyendo una función de x, donde x va a ser un número real. Es una variable, x es una variable que en general es diferente de n. En ocasiones puede ser la misma, sí, no hay ningún problema, pero en general va a ser diferente, porque x puede tener un valor y n puede tener otro valor. Entonces, aquí lo que debemos hacer es conocer en qué momentos esta serie de potencia converge para los valores de x, tomando en cuenta lo que sabemos de la convergencia de las series que hemos estudiado hasta el momento. Entonces, aquí vamos a hacer uso de lo que ya sabemos, que en este caso va a ser criterio del cociente y la serie de valores absolutos que acabamos de ver. Y eso lo vamos a hacer pues precisamente porque primero no sabemos qué coeficientes, qué signo tienen los coeficientes A0, A1, A2, así sucesivamente. Y segundo, pues no necesariamente tienen que ser positivos, no necesariamente tienen que ser alternados, sino que pueden estar en disposición de positivos, negativos, en la forma que sea. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos son los términos, el término n. Bueno, a ver. Por un lado pongo el término n y por otro voy a tomar el término n más 1. Ahí están. Y bueno, pues lo que puedo hacer para conocer la convergencia de esta serie, pues es aplicar el criterio del cociente. Así tal cual como lo hemos hecho anteriormente. El límite cuando n tiende a infinito del término n más 1 entre el término n. Es el criterio del cociente, tal cual como lo vimos en las clases pasadas. Ahora, como les comenté, pues el término an no sabemos si es positivo o es negativo. Entonces, para evitar problemas de que, a ver, quiero ver si son alternados, o si son negativos, o si son positivos, o si sí y no, pues tomamos lo que acabamos de ver. Sabemos que si la serie de valores absolutos converge, pues resulta que la serie original va a converger.
Bien, pues les recuerdo, si esta serie converge, mediante el criterio del cociente, sabemos que este límite tendría que ser menor a 1 para la convergencia. Bueno, pues a ver, aquí vamos a recordar algo de lo que vieron en álgebra, que son las propiedades de valores absolutos. ¿Se acuerdan de cuáles son las propiedades de valores absolutos? Ajá, exactamente. Por ejemplo, si yo tengo el producto de dos números valor absoluto, pues esto es lo mismo que el valor absoluto de uno por el valor absoluto de otro. El cociente, al ser un caso especial del producto, pues aplica exactamente igual. Si yo tengo la división de dos valores absolutos, es lo mismo que tuviese el valor absoluto de la división. Entonces, gracias a esta propiedad, la voy a dejar ahí para que sepamos de dónde viene el siguiente paso. Pero la voy a poner un poquito más arriba para que tenga un poco más de espacio abajo. Gracias a esta propiedad, tengo el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de an más 1 por x menos c elevado a la n más 1 entre an por x menos c a la n. Y esto pues tendría que ser menor que 1. Bueno, a ver, ¿qué podemos simplificar aquí? Exacto. Entonces, por leyes de exponentes, pues x menos c es la misma base, podemos restar los exponentes y tenemos el límite cuando n tiende a infinito de an por x menos c. Todo esto menor que 1. Por leyes de exponentes, pues tendríamos n más 1 del numerador menos n del denominador. Me queda solamente el exponente 1 y de ahí que solo quedó x menos c. Entonces, esa es nuestra simplificación. Ahora, voy a tomar en consideración lo siguiente. Debido precisamente a esta propiedad del valor absoluto, esto me quedaría como el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de an más 1 entre an por el valor absoluto de x menos c. Y todo esto menor que 1. Y como x menos c, es más, aquí voy a poner un corchete de que está incluyendo a ambos valores absolutos el límite. Pero como x menos c no depende de n, porque x es un número real, c es una constante. Entonces, como no dependen de n, puedo sacarlas del límite. Serían como una constante que sale del límite, tal cual. A final de cuentas, la variable que estamos evaluando en el límite es n, entonces puede salir del límite. Esto nos quedaría como valor absoluto de x menos c por el límite del valor absoluto de an más 1 entre an. Bien. Ahora, lo que estamos haciendo es forzar a la convergencia. Eso quiere decir que este límite me tiene que devolver un valor L.
Si la serie converge, pues me tiene que devolver un valor L. Y entonces esto reescrito me quedaría como x menos c, valor absoluto de x menos c, por el valor del límite menor a 1. Bien. Con esto, yo puedo despejar este valor absoluto y me queda el valor absoluto de x menos c tendría que ser menor que 1 sobre L. Ahora, ¿por qué hice esto? Este lo puedo sustituir por una constante R, solamente 1 entre L, el valor del límite, lo estoy sustituyendo por R, y a R le vamos a conocer como el radio de convergencia. Ustedes pueden darse cuenta que esta expresión es muy parecida, bueno, de hecho es la misma que el entorno. ¿Se acuerdan lo que es un entorno? Ajá, exactamente, de la demostración del límite, en el cual, pues si tenemos aquí un número A y X tiende a A por ambos lados, pues definimos un entorno con R, bueno, delta, en la definición del límite le decimos delta, pues en el que el valor absoluto de x menos a es menor a delta. Y pues es exactamente la definición de entorno. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto? En la definición del límite definíamos delta, el radio del entorno, para saber si cuando nos acercábamos hacia A, el límite existía. Bueno, pues aquí nos va a servir para saber si conforme nos vamos acercando a C, utilizando este radio de convergencia, pues la serie converge o no. Aquí viene otra pregunta. ¿Se acuerdan de otra de las propiedades de valor absoluto? ¿De alguna otra propiedad? Exacto. Aquí lo voy a poner con un colorcito verde. Si yo tengo y que es menor que alfa, aquí estoy utilizando el menor porque de este lado no tengo menor o igual. Entonces y se va a encontrar entre menos alfa y alfa. Y pues dense cuenta que esta configuración de valor absoluto pues es la misma que esta. Entonces aquí lo que voy a tener es que x menos c menor que este radio de convergencia. Eso quiere decir que x menos c se encuentra entre menos r y r. Y cuando resuelvo esta desigualdad, sumando el valor de c, tendríamos que c menos r es menor que x y es menor que c más r. Y a este es al que le vamos a llamar el intervalo de convergencia. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es encontrar qué valores de x me van a ayudar a que la serie sea convergente, independientemente del valor L del límite. Podemos encontrar valores de x en los cuales la serie puede converger. Ahora, como les he dicho
pues todo el tema depende mucho de la naturaleza de la serie, el que encontremos de una o de otra forma la convergencia. Entonces, aquí, en esencia, podemos encontrar este intervalo de convergencia directamente aplicando el criterio del cociente. Habrá algunas otras series que ya escapan al objetivo del curso, en las cuales pues, necesitaríamos otro tipo de situaciones para verificar la convergencia. Ahora, aquí nada más un aviso importante. Los extremos del intervalo a pesar de que aquí en el intervalo de inicio estamos indicando que como tal no se están incluyendo el intervalo de convergencia, estos extremos hay que analizarlos por separado. La necesidad de que hayan que analizarlos por separado es que C menos R, pues a final de cuentas es un número. C más R es otro número. Y es posible, en algún momento dado, que la serie de potencias converja en uno, o en otro, o en los dos, o en ninguno. Sí puede llegar a darse el caso. Entonces, cada vez que estemos encontrando un intervalo de convergencia, forzosamente debemos analizar por separado qué es lo que sucede con los intervalos. Y pues lo único que debemos hacer es evaluarlos directamente en la serie de potencias. En este caso, X sería igual a C menos R, o bien sería igual a C más R. Ahora que veamos el ejemplo, un ejemplo en particular, pues nos vamos a dar cuenta de qué es lo que estoy comentando en este caso, para que así puedan tener con más claridad a qué es lo que me estoy refiriendo con que debemos analizar por separado los intervalos. Los extremos de los intervalos, así es como les conocemos, los extremos del intervalo de convergencia. Pues a ver, espero que me dé tiempo de ver dos ejemplos, si no, vemos uno y el siguiente martes vemos el siguiente. Entonces, tengo esta primera serie de potencias. Aquí vamos a preguntarnos, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Entonces, tengo aquí pues lo que vendría siendo la serie, el término de la serie. Y pues hay que preguntarnos qué es lo que está sucediendo con esta serie, cuál sería nuestro intervalo de convergencia. En el momento de que estemos investigando este intervalo, pues automáticamente vamos a tener que calcular el radio de convergencia, vamos a tener los extremos y pues vamos a saber todo el análisis respecto a esta serie. Entonces, pues lo que vamos a hacer a continuación es aplicar el criterio del cociente, tomando los términos n más 1 y el término n, simplificarlo, pero utilizando el valor absoluto. Recuerden que aquí ya vamos a utilizar valores absolutos.
Porque si la serie de valor absoluto converge, pues significa que la serie original también converge. Entonces, por un lado, pues voy a escribir el término n. Aquí sí es importante que nos llevemos también el término la potencia de menos 1 a la n, si es que está presente. Hay ocasiones en las cuales no está presente, pero si en este momento está, pues hay que llevarnos ese término. Este es el término n. Me parece que dice férmino, pero no es término. Y por acá tengo el término n más 1. Nada más voy a recorrer estos dos para que no se encimen. Y aquí esto está a la n más 1. Bueno, entonces este es el término n más 1. Pues a ver, calculo el límite. Bueno, primero lo escribo antes de calcular. El límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto del término n más 1 entre el término n. Aquí ya lo voy a poner como n nada más. Y recordando que para que esto sea convergente, pues me tiene que devolver menor que 1. Aquí sí ya podemos hacer este forzamiento a que sea convergente, pues debido a que tenemos los términos x menos la constante dentro del límite, y entonces con eso podemos forzar a que sea convergente. Aquí ya podemos forzar a la convergencia. Entonces, pues aplico la regla del sándwich. A ver, el producto de extremos es 4 a la n por menos 1 a la n más 1 por n más 1 por x menos 3 a la n más 1. Nada más para que me quede lo mejor alineado posible. Lo voy a poner por aquí. Entre el producto de internos 4n más 1. Aquí me faltó un n, el menos 1 a la n. Menos 1 a la n por n por x menos 3 a la n. Ayúdenme a verificar si no se me pasó algo. Bueno. ¿Ya copiaron la línea de arriba donde está el cociente sin compactar? Bueno. Pues aquí viene ya lo más rápido, que es simplificar. A ver, término por término. Primero, simplifico estos dos. ¿Están de acuerdo que me quedaría como 4 a la menos 1? Bueno, simplifico ahora
estos dos. Menos 1 a la n más 1 entre menos 1 a la n, pues están de acuerdo que esto me quedaría como menos 1. Estos pues solamente se pueden simplificar de esta forma, como n entre n más 1 entre n, y pues n entre n vendría siendo 1. Entonces me quedaría 1 más 1 entre n. Y estos hay. Y estos términos, pues por leyes de exponentes nada más me quedaría como x menos 3. Y todo esto me quedaría como valor absoluto menor a 1. Bien. Si aplican pues, las propiedades de valor absoluto, el límite cuando n tiende a infinito de este término pues me queda como un cuarto. El valor absoluto de menos 1 pues vendría siendo 1, entonces aquí es donde les comentaba que se simplifica. No importa que nos llevemos el término menos 1 elevado a la algo. Debido al cociente se van a simplificar y por el valor absoluto pues estos signos negativos se van a perder. No importa. Por el valor absoluto de 1 más 1 sobre n y por el valor absoluto de x menos 3. Y todo esto tendría que ser menor que 1. Bueno, el cuarto ya no le puse el valor absoluto pues porque 4 a la menos 1 es un cuarto, es positivo y su valor absoluto pues sigue siendo el mismo número. Bien, ahora aquí dense cuenta que el único valor que no sabemos si es positivo o es negativo es x menos 3. Entonces, ese término sí lo tengo que sacar como valor absoluto. Como no depende de la variable del límite que es n, pues entonces sale del límite. Es más, un cuarto también sale del límite, porque es una constante. Límite cuando n tiende a infinito, del valor absoluto de 1 más 1 sobre n. Pues en este caso yo nada más lo voy a dejar como 1 más 1 sobre n. Porque a final de cuentas pues son números positivos. Y su valor absoluto pues, van a quedar así como números positivos. Bien, ¿qué pasó? No, es igual a 0. En este caso n sí lo tomamos en cuenta como igual a 0. De nada. Entonces, ¿cuál es el valor de este límite? 1 más 1 entre n cuando n tiende a infinito. 1. Entonces, ¿están de acuerdo que después de evaluar el límite me va a quedar como un cuarto del valor absoluto de x menos 3 menor que 1, que vendría siendo la condición de la convergencia? Si yo despejo este valor absoluto, bueno, no despejo, dejo con coeficiente unitario el valor absoluto, multiplico ambos lados de la desigualdad por 4, su número positivo no altera el sentido, y entonces dense cuenta que ya tenemos la forma para calcular radio e intervalo de convergencia. Le bajo un poquito. Pues recordemos que
nuestro intervalo siempre debe tener esta forma. La expresión siempre debe ser x menos c, valor absoluto, menor que r. Si hacemos una comparación entre el término que acabamos de encontrar y la forma que debe tener el radio e intervalo de convergencia juntos, lo que vendría siendo el entorno, pues entonces tenemos que r es igual a 4, el radio de convergencia es 4, y en consecuencia, por propiedades de valor absoluto, tendríamos que x menos 3 se encuentra entre menos 4 y 4. Y pues son como las desigualdades que ustedes resolvieron en álgebra. Bueno, de hecho es un poquito más simple porque en álgebra también usaban cocientes, aquí no tenemos cocientes. Y pues podemos resolverla como lo hacíamos en un inicio cuando comenzamos a ver lo de valores absolutos en esa asignatura de álgebra. Sumo ambos lados menos 3. Digo, más 3. Y dense cuenta que el intervalo de convergencia para esta serie se encuentra entre menos 1 y 7. Si nos viéramos muy no tan con tanta exigencia, si nos viésemos así como que muy light en las cuestiones de presentar el resultado de la convergencia, podríamos decir que ya termina hasta aquí el ejemplo y diríamos, pues la serie converge de menos 1 a 7. Sin embargo, para tener precisión, debemos determinar qué es lo que sucede con los extremos del intervalo, es decir, con esta frontera y con esta frontera. ¿Qué sucede con la serie cuando x es igual a menos 1 y cuando x es igual a 7? Entonces, lo que vamos a hacer en un momento más es este par de valores los voy a sustituir en la serie y vamos a analizar qué tipo de serie tenemos, así tal cual como lo hemos hecho con los criterios anteriores, qué es lo que va a suceder con la serie para que podamos establecer si se trata de series divergentes o convergentes. En el dado caso de que obtengamos series convergentes, pues en el intervalo de convergencia solamente le agregaríamos iguales. En el caso de que con este par de valores de x de menos 1 y 7 obtengamos series divergentes, pues entonces no vamos a hacer otra cosa más que excluir esos dos valores del intervalo de convergencia. Por ejemplo, que hubiese quedado x más 2. Pues esto lo podemos manejar como x menos 2. Así como cuando ustedes manejaban en álgebra los términos lineales del polinomio para saber con qué número iban a hacer la división sintética, aquí aplica de la misma forma. Si tienen, por ejemplo, el valor absoluto de 2x menos o más 1, suponiendo que les queda este valor absoluto, siempre deben buscar la forma valor absoluto de x menos c para que les quede correctamente este entorno. Entonces aquí, pues por ejemplo, lo que harían sería multiplicar por un medio de un lado y pues multiplicar por un medio del otro para no afectar la igualdad. Este por valor absoluto
Nos quedaría 2x entre 2, pues nos queda x más 1/2. Aquí tendrían un 1. Bueno, a ver, déjenme lo arreglo bien. Esta parte pues creo que sí quedó clara, ¿no? De que podrían separar el más como en menos menos. Y este te lo pongo por ahí. La condición de la convergencia, el entorno para la convergencia. Sería este. Como necesito esta situación, valor absoluto de x menos c, entonces puedo multiplicar a ambos lados de esta desigualdad por 1/2. Es positivo, no se afecta. Y por propiedad de valor absoluto, pues 1/2 positivo es lo mismo que el valor absoluto de 1/2. Y pues pueden multiplicar el medio por el contenido del valor absoluto. Y entonces ya tendrían aquí el entorno de forma correcta. Digo, podríamos escribirlo incluso así. Como x menos 1/2 menor que 1/2. Bien, a ver. Hasta aquí ya tenemos lo que es el radio de convergencia. Aquí arriba, r igual a 4. Y el intervalo de convergencia, que sería de -1 a 7. Entonces, vamos a analizar qué sucede con la serie en estos valores, cuando x igual a -1 y cuando x igual a 7. Y con esto, pues vamos a determinar si esos extremos, si esas fronteras del intervalo, también pertenecen a la convergencia o no. Entonces, tengo aquí la serie original. Aquí ustedes pueden observar que cuando sustituyo x igual a -1, entonces esta serie se va a convertir en x que vale -1 menos 3 sería -4. Y todo esto elevado a la n. Sustituyendo x directamente aquí. Entonces me quedaría como -4 a la n. Bien. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Tengo que la serie desde n igual a 0 hasta infinito se puede reescribir como -1 a la n por n entre 4 a la n, y el -4 por leyes de exponentes puedo convertirlo en -1 a la n por 4 a la n. Observen que puedo dividir, al estar multiplicando y dividiendo por 4 a la n, pues se simplifican. 4 a la n se divide entre 4 a la n y me queda 1. Si yo hago el producto de estos dos elementos que tienen la misma base, pues suman los exponentes. De tal forma que tendría -1 a la 2n. Y todavía me queda multiplicando a la n. Bien. Ahora, 2n es un número par. ¿Por qué? Porque por leyes de exponentes es un exponente par. Más que un número, es un exponente par. Lo puedo expresar así.
menos 1 a la n y el resultado lo elevo al cuadrado. Independientemente de lo que les devuelva menos 1 a la n, pues resulta que van a elevarlo al cuadrado. O incluso, si lo quieren ver de una forma más simple, también lo pueden ver como menos 1 al cuadrado y todo eso elevado a la n. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, resulta que este menos 1 a la 2n se va a volver un 1 y tendría la serie. Desde n igual a 0 hasta infinito de n. Y entonces, ¿esta serie qué sucede? ¿Converge o diverge? Es una serie divergente. No nos vayamos tan lejos. Simplemente utilicemos la característica de convergencia. Calculemos el límite cuando n tiende a infinito de n. ¿Y esto cuánto nos da? Pues nos da infinito. Bueno, aquí no sería igual a infinito. Más bien este tendería a infinito. A final de cuentas, el límite cuando n tiende a infinito de n, pues significa que tiende a infinito. ¿Sí? Y pues como lo vimos esto, pues es diferente de 0. Y cuando es diferente de 0, la serie diverge. Entonces, esta serie diverge. Eso quiere decir que con x igual a menos 1, la serie de potencias diverge. Y en consecuencia, dejar el intervalo abierto por la derecha es correcto. Si hubiésemos encontrado que la serie converge, entonces sí cerramos el intervalo. Como no sucedió eso, pues el intervalo se va a quedar abierto. Entonces voy a copiar pues ya la tengo copiada la serie. Ahí está. Y entonces para la otra frontera del intervalo, cuando x es igual a 7, pues lo podemos sustituir aquí. Y entonces la serie que tenemos sería la serie desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por n entre 4 a la n. Entonces 7 menos 3 es 4. Elevado a la n, pues me queda 4n. Y este se simplifica con este. Y pues me quedaría una serie de signos alternados de menos 1 a la n multiplicado por n. Aquí no nos vayamos tan lejos. Podemos utilizar el criterio de las series para signos alternados. Y entonces el término an pues vendría siendo n. Y pues voy a calcular el límite. El límite cuando n tiende a infinito de n, pues también es infinito. Y por lo tanto, pues esta serie también diverge. Entonces, nos damos cuenta que en los extremos, pues resulta que encontramos series divergentes. Cuando x igual a menos 1, cuando x igual a 7, hay series divergentes. Eso quiere decir que el intervalo de convergencia para nuestra serie original debe quedar abierto por ambos lados. Y el intervalo de convergencia pues, sería menos 1 menor que x
menor que 7. Y ese sería nuestro intervalo de convergencia con un radio de 4.